Recording is on. Buenas tardes a todos. Aquí estamos con José Fará, secretario de Participación Ciudadana de Tucumán y presidente también de la Mesa Federal de Participación Ciudadana, si no me equivoco. Sigue siendo así. Secretario general. Secretario general. Y bueno, también de paso, ya que estamos, te pido que expliques la Mesa Federal de Participación Ciudadana y pasamos después a la situación de Tucumán, que es su provincia, en cuanto a las funciones de participación ciudadana de la Secretaría, es decir, en un escenario prepandemia y pandemia. Bien, bueno, la Mesa Federal de Participación Ciudadana, la verdad que hoy podemos hablar ya de una mesa que está instituida tanto por representantes de provincias como de municipios y también fue abierta a la academia, a organizaciones de la sociedad civil. La componen a la mesa provincias que se quieren adherir a la mesa federal, que quieren participar dentro de ella en una estrategia colaborativa de innovación pública, donde en un primer momento estuvieron representantes de provincias. Se inició en el primer Congreso Nacional de Participación Ciudadana en la provincia de Salta, donde se adhirieron 5 provincias: Chaco, Neuquén, Jujuy, Salta y Tucumán. Luego se sumaron al año siguiente La Pampa, se sumó también Buenos Aires, el municipio de Hurlingham, se sumó, por ejemplo, Córdoba, se sumó Santiago del Estero, y vimos que también la participación ciudadana no podía estar solamente representante de provincias, se invitaron a municipios, se sumó General Pico. Hoy la presidenta de la Mesa Federal de Participación Ciudadana es la intendenta de General Pico, de La Pampa, Fernanda Alonso, y también se encuentra, es un dispositivo que lo que ha buscado es potenciar la gestión y en ese nuevo desarrollo de un conversatorio entre el Estado y la ciudadanía, donde la participación ciudadana fuese el gran motor de políticas públicas, y dialogando con la academia, aprendiendo con las organizaciones de la sociedad civil, porque la participación ciudadana no solo está institucionalizada, sino también se da en diferentes ámbitos. Y así fueron participando organizaciones de la sociedad civil como Asunto del Sur y DEMOE, que es el Instituto de Democracia. Han participado, bueno, la Red Académica de Gobierno Abierto, todas estas instituciones que han ido colaborando y dialogando con la Mesa Federal. Hoy la Mesa Federal tiene un aspecto que reúne a sus integrantes, pero también desarrolló 2 estrategias que tienen que ver con la incidencia. Cada vez que se reúne la Mesa Federal de Participación Ciudadana, se activa el Federal Lab, que es un laboratorio de innovación que reúne hoy a más de 16 laboratorios y que tienen a su vez una estrategia que es laboratorios de territorio argentino, que se llama LATE Argentina, y donde lo que se busca es potenciar iniciativas de innovación pública y gobierno abierto en diferentes municipios y provincias. Estas estrategias son colaborativas, en la cual donde una comunidad, una institución, un gobierno pide colaboración de la mesa, genera el espacio y se comparte el conocimiento, se comparte y se convida la experiencia que tiene cada uno de los integrantes de la mesa, y se va sistematizando en lo que es un vínculo para el desarrollo de actividades y de proyectos en común. Bueno, gracias. Y bueno, yo he participado también de la Mesa de Participación Ciudadana en Representación de Raga, y realmente es una iniciativa sumamente importante que destaca la relevancia que a nivel local tiene o subnacional tiene la participación, cosa que no sucede a nivel nacional. Por el otro lado, lo que existe es una institucionalización de los órganos que están a cargo de esta participación, y entonces te pregunto, José, que nos cuentes un poquitito cómo es la Secretaría de Participación Ciudadana y Seguridad de Tucumán, y cuáles son las funciones y los impactos que tienen las iniciativas que ha lanzado antes de la pandemia. Después vamos a ver el tema de pandemia, el contexto de pandemia. Sí, la Secretaría de Participación Ciudadana
podemos poner un nexo con con la Mesa Federal de Participación, porque fue también algo que varios funcionarios que participamos en los congresos de participación ciudadana y que veníamos motivando todo este trabajo institucional, hicimos propuestas y diseñamos y escribimos sobre la necesidad de incorporar estrategias en una primera manifestación que fue una oficina, que luego se convirtió en una subsecretaría en el año 2013, y a partir de eso, en el año 2017, toma el rango de Secretaría de Estado. Es decir, es un proceso evolutivo que fue incorporándose y fue tomado por el gobierno de la provincia de Tucumán. Hoy la Secretaría de Participación Ciudadana se encuentra dentro del Ministerio de Seguridad, es una de las 4 secretarías. Una de ellas es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, otra secretaría es la de Transporte y Seguridad Vial, otra secretaría es la de Lucha contra el Narcotráfico, y la 4ª secretaría del Ministerio de Seguridad en la provincia de Tucumán es la Secretaría de Participación Ciudadana. Aquí la misión es construir un nuevo escenario donde se tome un concepto que empieza en Argentina a trabajarse, que es la seguridad pública democrática, donde pasamos de un concepto de la seguridad del Estado a la seguridad ciudadana, donde ya está centrado un trabajo entre lo político, lo policial y lo comunitario. Y la Secretaría de Participación Ciudadana diseña a través de su campo de acción una nueva agenda con la comunidad en hechos que tienen que ver prevención comunitaria, diseño de políticas públicas que tengan una incidencia en la promoción de conductas que pueden poner en vulnerabilidad a la comunidad, y por otro lado, cuáles son aspectos preventivos para evitar ya sea conductas que tiendan a las violencias o al delito. Y por otro lado, tiene una serie de objetivos la Secretaría que hacen a su generar agendas compartidas, el generar vínculos con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil. Si bien no está institucionalizado, pero se utilizan todas metodologías participativas, porque en cada barrio, en cada comunidad, hay un emergente cultural, hay un emergente de problemática, donde nosotros buscamos conectar con esa conversación, con ese territorio específico, para que la respuesta en materia preventiva y de prevención comunitaria llegue con la mirada y con la localidad que tiene la problemática en ese lugar. Es una estrategia que toma el concepto de prevención comunitaria, mirándolo con la centralidad en el ciudadano y en la ciudadana, y donde buscamos encontrar los grupos de vulnerabilidad con los que trabajamos, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, en la construcción de espacios, del uso del espacio público, en lo que hace la relación comunidad-policía, y lo que tiene que ver también la organización de la sociedad civil vinculada en un afecto, en un proceso más allá de sus objetivos para los que fue establecido, mirando en una construcción de una sociedad en red en el territorio. Y ahí lo que me tocó a mí el desafío es aplicar los conceptos de gobierno abierto, poner los conceptos de innovación pública, aplicar conceptos de lo que son factores protectorios en materia de prevención comunitaria, y el desarrollo no solo de un trabajo colaborativo con la comunidad, sino también como un espejo, que todo lo que hacíamos de construcciones de red en lo comunitario, en la identificación de líderes y lideresas, en construir espacios colaborativos, también hacerlo en esta mirada de espejo hacia el Estado, construir articulaciones, espacios colaborativos con organismos del Estado que miren que la seguridad no solo es compartimentada en una mirada policial, sino que se puede encastrar con una mirada de todo lo que tiene que ver con niveles previos a la intervención o a la persecución del derecho penal. Si mal no te entiendo, es cuando hablas para adentro, estás hablando de todos los funcionarios que intervienen en una participación, independientemente si son de la Secretaría o no son de la Secretaría, ¿no es cierto? Así es, porque nosotros partimos de un concepto que, si bien la Secretaría de Participación Ciudadana
lleva como bandera el trabajo de la vinculación con la comunidad y la construcción de espacios participativos, metodologías y reglas de vinculación con lo comunitario y lo ciudadano, también está difuminada, es decir, está esparcida también en el Estado muchas funciones dentro de otros organismos donde la participación ciudadana aparece. Pero lo que hemos logrado en la provincia de Tucumán es poder hablar ya un poco más ordenado de lo necesario que es la creación de los espacios participativos dentro de política pública en el diagnóstico, en el diseño, en la implementación y en la evaluación. Es decir, en un proceso participativo con metodologías que permitan incorporar al ciudadano en un trabajo de vinculación en lo que tiene que ver con el desarrollo y la vida de la política pública. Y otro aspecto importante es que a veces creemos que está predicha o predeterminada la participación ciudadana, que llegamos a un determinado barrio, llegamos a una determinada institución y que nosotros decimos vamos a realizar una actividad participativa y que todos van a participar. No, hay que hacer un trabajo que no se base en una actividad, sino son procesos de vinculación comunitaria donde hay que desarrollar, capacitar y en algunos casos aprender. El Estado tiene que aprender porque a veces la comunidad ya tiene procesos participativos y lo que tiene que hacer es incorporarse dentro de esos procesos. Lo que son bibliotecas populares, lo que son clubes de barrio, a veces se detecta una participación genuina de lo comunitario, a la cual en vez de traer algo exógeno, incorporarse desde allí y cogestionar esos espacios con la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se forma el interior del Estado y cómo se forma a la ciudadanía? Por lo que decís, es un proceso de colaboración mutua, pero si podés especificarme. Sí, primero y principal, lo que hicimos desde la Secretaría Puertas Adentro fue mostrarnos que era un organismo del Estado amigable, que lo que venía era a fortalecer, que no buscábamos protagonismo y que veníamos a compartir. Para ello utilizamos dos conceptos que se utilizan mucho en la innovación pública, que es inteligencia colectiva, mostrar que la Secretaría no tenía, digamos, como la supremacía o el manejo global de la participación ciudadana, sino que veníamos a compartir lo que sabíamos, a las metodologías que teníamos, a conectarla con lo que otra oficina del Estado tenía. No mostrando amenazantes, sino mostrando que era que necesitábamos del trabajo articulado. Nosotros, al plantear esto de inteligencia colectiva, de apagar el ego y pasar al eco, el poder desactivar lo que es una mirada de disputa, quién hace o quién hace mejor, sino mostrarnos que queríamos conectar esa sabiduría que puede tener otro o instituto del Estado, otra oficina del Estado, con nosotros, fue generando esos espacios donde nos conocieron y pudimos ensamblar también un conocimiento que tenían otras oficinas. Y el trabajo colaborativo. Teníamos una parte donde explicábamos todo lo que era la Secretaría de Participación Ciudadana, cómo trabajaba, sus metodologías, sus objetivos, pero por otro lado poníamos el desafío que en un corto plazo teníamos que ensamblar equipos, que teníamos que poner un objetivo en común para hacer algo juntos. Y así es que hoy la Secretaría, su músculo más fuerte es la articulación con otras oficinas del Estado. Desde esta mirada hemos compartido todo lo que hemos aprendido y hemos generado espacios de compartir conocimiento. Y también en donde en el diseño de las intervenciones no solo han participado los ciudadanos y ciudadanas, sino también hemos invitado a estos otros organismos a que sean parte de ese proceso. Cuando pudieron ver las metodologías ágiles con las que aplicábamos, cuando pudieron ver cuál era la actitud que estaba desde quienes lideraban la oficina, que era un liderazgo colaborativo, la verdad que eso nos permitió gestionar y despejar obstáculos que a veces dentro de la gestión pública se dan, que tienen que ver con hasta dónde llega cada oficina del Estado, ¿no? ¿Tuvieron apoyo académico? Sí, lo que nos permitió la Mesa Federal de Participación Ciudadana, que acá se va ligando siempre, es haber incorporado consultoras y organizaciones y a la academia con la que fuimos dialogando. Nosotros, el diseño de la Secretaría de Participación Ciudadana no solo se basa en un concepto de seguridad pública democrática, sino también en el nuevo trabajo de la academia que fue estableciendo cómo trabajar prevención comunitaria con una mirada ampliada. Por ejemplo, hay
publicaciones como la del BID, Antípoda de la Violencia, que habla de cómo la cultura ciudadana se encuentra en un punto extremo a hechos de violencia, y la participación ciudadana como un eje motorizante dentro de la comunidad del eto cívico, es decir, cuáles son los principios y valores que se van estableciendo y se manifiestan en la comunidad, recreando acuerdos, es decir, cómo convivimos, cuál es el valor de la vida, cuál es el valor de esa convivencia, qué patrones queremos desmontar de la violencia para poder mejorar la convivencia en determinado territorio. Hay experiencias que antes no se encontraban, por ejemplo, en Naciones Unidas, BID, CAF, han desarrollado investigaciones muy valiosas y la hemos tomado como principios rectores para el diseño de política pública. Y después, todo lo que tuvo que ver, el trabajo que hicimos con Raga, con vos, Esther, donde en esta publicación, donde se desarrollaba esto que hablamos de metodologías, reglas claras, espacios participativos, tiene que ver con el estudio que hiciste para Canadá, donde se planteaba que era necesario no solo convocar a la participación ciudadana, sino es desarrollar ese espacio participativo, sostenerlo y cogestionarlo con la comunidad. Y de ahí aprendimos que estas reglas son las que permiten sostener en el tiempo y que no podíamos plantear actividades participativas, sino que todo tenía que estar basado en un proceso orientado a la participación ciudadana en el centro de la escena. ¿Cómo podrías describir ese proceso? Bueno, es un proceso que va de menos a más, que nosotros lo hemos dividido en 4 fases en la intervención territorial, que tiene que ver con la primera, cuando trabajábamos o con un territorio específico o con un organismo del Estado o con alguna institución que nos queremos vincular, el primer paso es conocernos. Es un espacio de acercar y saber quiénes son las personas que están por atrás de la institución, quiénes son las personas que componen lo comunitario. Después pasar a una segunda etapa y poner un desafío de generar un vínculo que nos interese hacer algo en conjunto, poner algunos compromisos, establecer tiempos. Este trabajo lo desarrollaremos en un año, poner ese tiempo, que la gente sepa que vamos a volver, que va a haber un compromiso de no tan solo de ir a escucharlos como una escucha activa del Estado o a tomar algún pedido de vinculación con el Estado, que nosotros fuimos diferenciando en todo el trabajo que eso era atención ciudadana, eso es lo que le correspondía al Estado tomar y gestionar ante una necesidad pública. Entonces, para escalar de esa atención a la participación, fue todo un proceso de conocernos, de volver al lugar, de establecer compromisos, de en ese vínculo pensar qué problema podíamos trabajar en forma colaborativa y después codiseñarlo con la comunidad o con la institución con la que íbamos a llevar adelante estos procesos y que puedan participar en todas las instancias. Y así fue que mucho del trabajo previo pandemia, la Secretaría tiene más de un 75% de sus proyectos de trabajo comunitario codiseñados con la comunidad, donde no tan solo han participado de la etapa diagnóstica y la elaboración de la intervención, sino han participado en la evaluación y la necesidad de generar tal vez de ese proyecto. Por ejemplo, un proyecto que tenemos en la Secretaría se llama Barrios que Inspiran, que trabaja el arte, la música como factores protectorios, y fue codiseñado a la par otro proyecto que era Mi Equipo, Mi Barrio, buscando al deporte y en un trabajo donde el espacio público también se vinculara, y fue todo un desarrollo hecho con la comunidad, donde puso no tan solo el desafío de llevar el primer proyecto, sino llevar el segundo. Ahí tuvimos que trabajar contándole también a la comunidad cómo funciona una oficina del Estado, cómo trabaja su presupuesto, cómo es la necesidad de presentar un expediente, que ese expediente tiene toda una legislación para la convocatoria de precios o de bienes que se van a adquirir. Fue un proceso de aprendizaje también por parte de la comunidad, de que no todo era inmediato, que si surgía una idea, para poder gestionar esa idea desde el Estado, había que hacer todo un proceso administrativo. Y así es que fuimos generando ese diálogo con la comunidad que después se convirtió en un vínculo. Y hay una tercera parte que es ya de empezar a organizar el trabajo comunitario, que es la tercera instancia, y la cuarta instancia, que nosotros es la que aspiramos. Todavía nos encontramos trabajando en algunas instancias territoriales entre la segunda y la tercera fase, entre el vínculo y la organización de la comunidad para fortalecerlos,
es que pueda autogestionarse esa comunidad generando un hipervínculo entre el Estado y otras organizaciones. En la construcción, en esto entre el vínculo y organizando comunidades, nosotros hemos acudido a lo que es el concepto del trabajo de sociedad en red, donde conectar actores que sientan de que hoy no solo la tecnología, sino también la tecnología social permite fortalecerse con un trabajo colaborativo dentro de lo comunitario. Muchas veces en lo comunitario, eh, un, una fundación, una academia de danza, el comerciante del barrio, el artista que vive en el barrio, no se ven como parte integrante de esa red, se ven afuera, no se ven que pueden articular o que pueden tener un punto de contacto, y cuando se ejercita eso después de 2 o 3 encuentros, lo que permite es que ellos mismos manifiesten que han descubierto el hacer con el otro. Y esto es algo que hemos descubierto en el trabajo comunitario, de que por mucho que desde la academia o del Estado hablemos de que hay que organizar la comunidad, que tenemos que trabajar en el desarrollo de redes, eso es un proceso reflexivo dentro de la comunidad que lleva tiempo y que hay que apostar para que la propia identidad pueda identificar lo valioso que es el conectar con otro. Esto, no te escucho, Esther. Lo que pasa es que había ruido, por eso me silencié. Cuando hablas de diálogo, me imagino que no deben ser solo palabras. No, nosotros hemos acudido... Acciones, no sé, de verdad, de juegos. ¿Podés explicar? Por supuesto, no, nosotros aplicamos metodologías. Qué bueno que lo traes. Cuando hablo de diálogo es justamente estos espacios que hemos buscado, diferentes alternativas. Cuando llegamos a un barrio, también tenemos que identificar, por ejemplo, cuál es el horario del barrio. Nosotros no tan solo hemos trabajado en la Secretaría de Participación Ciudadana en la provincia de Tucumán con el horario establecido en horario de trabajo. Tuvimos que detectar cuál era el horario en que la comunidad se reunía. Nosotros no íbamos dentro de nuestro horario de 8 a 12 o de 8 a 1, sino lo que tuvimos que hacer es, en esa primera parte que es exploratoria, que es presentarnos y conocernos, nosotros hicimos un mapeo, trabajamos en la identificación de actores positivos, tratamos de buscar cuáles eran los espacios de vida comunitaria dentro de ese barrio, y después también tuvimos que descubrir cuáles eran los momentos donde la comunidad podía encontrarse. En algunos casos encontramos barrios donde a la mañana había muchos niños y niñas y los adultos no se encontraban. Después descubrimos que a la siesta había un horario en algún barrio, que a las 3 de la tarde era un horario donde la comunidad podía encontrarse. En otros los vimos 6, 7 de la tarde, ya un horario muy diferencial también que encontramos, que tuvimos que hacer actividad. Justamente este sábado que pasó, estuvimos en una plaza de un barrio trabajando un día sábado de 9 de la mañana a 17 horas, es decir, no solo horario laboral, sino tuvimos que reescribir nuestras consignas de trabajo, porque como empleados del Estado teníamos que ver de cómo cubríamos el sistema de riesgo de trabajo, porque estábamos saliendo del horario de trabajo, pero era el horario donde estaba la comunidad y en la cual podemos trabajar. Las metodologías ágiles que utilizamos van desde método Feeling, método Che, hemos utilizado lo que son adaptaciones del design thinking, que tiene que ver con el pensamiento creativo, pero bajado más a un nivel de Tucumán, donde el ser, el pensar y el actuar que estén puestos en la vida comunitaria. También hemos tomado, por ejemplo, un gran elemento que favorece la conversación previa pandemia, fue el mate. En Argentina todavía el mate es un gran elemento de congregación en el conversatorio comunitario. También hemos acudido a técnicas como, por ejemplo, a democratizar la belleza, pero como conversación. Por ejemplo, el arte del origami, el plegado del papel. Buscamos una técnica que fuera democrática, el papel, en cualquier casa hay una hoja de papel, y que permita desarrollar algo de que se puede. Esto del concepto de que podemos hacer algo y transmitirlo a la comunidad también va fortaleciendo esto cuando todavía la participación ciudadana tiene momentos que son como muy abstractos. Es decir, cuando alguien planteamos por primera vez
la participación ciudadana no se identifica cómo, por dónde, qué significa. No todo el vecino y vecina tiene una identificación más precisa de quienes hemos podido ver los diferentes escalas de participación o diferentes modelos participativos de vinculación entre el Estado y la comunidad, y también en otras sociedades, como es el voluntariado, hay sociedades que tienen más ejercitados sistemas participativos que otros, entonces no es algo que está predicho o que se encuentra en una forma concreta en lo comunitario. Y nosotros hemos acudido a todas estas técnicas que tienen que ver con conversar, con demostrar que es posible, y en ese proceso que hemos fijado es que ellos vayan viendo de legitimar su idea, la idea puede ensamblarse con otro. El proceso de inteligencia colectiva y participación y trabajo colaborativo que hicimos con la Oficina del Estado, también lo teníamos que recrear en la comunidad, que en esa conversación la palabra se democratice, que no haya alguien que la tome y sea el único que desarrolle, sino facilitar la palabra, después que esa palabra no quede con algo de conversado, sino que haya una metodología que permita que fue avanzando y se fue construyendo un proyecto en común, y que después ese proyecto común a lo largo del tiempo fue implementado y que después de implementarlo se transformó la vida comunitaria. Todos esos procesos reflexivos nosotros fuimos aplicando. Ahí hay No un es, registro, ahí hay un registro del proceso como para que la gente se sienta representada en ese registro, ¿o no? Sí, sí, tenemos audiovisuales que los realizamos, y ahí ellos mismos, cuando hablan, detectan que es la primera vez que hicieron algo juntos desde nuestra intervención, que ellos han logrado poder trabajar con otros, y son los propios actores de esas intervenciones quienes terminan hablando. En el proyecto Barrios que Inspiran tenemos mi equipo, mi barrio también, que han trabajado. Y por ejemplo, después te puedo compartir esos videos donde hemos buscado la expresión del arte, de la expresión de la danza y del baile como exteriorización de lo comunitario, porque son elementos que reafirman y que ponen el valor inspiracional en lo comunitario. A veces el Estado, en la respuesta que tiene que dar por ahí, puede parecer como lejano el uso de estas herramientas, pero cuando la ponemos en el centro de la escena, por ejemplo, en prevención comunitaria, un niño que está aprendiendo a tocar un instrumento es un niño que tiene horas de aprendizaje, tiene que ir a la academia comunitaria a aprender, mañana quiere aprender mejor, y eso le pone un objetivo de vida. Los vecinos en el barrio hablan de que ese niño no está en la esquina y que no se está reuniendo y que no está consumiendo ninguna sustancia, o que no tiene una conducta inapropiada en el vínculo comunitario. La danza, algo que descubrimos en el trabajo, las academias de danza, de baile tradicional o de cualquier baile, llevan aproximadamente 50 alumnos, más de 100 familiares involucrados, porque hay una construcción del traje, hay una construcción de buscar cuál va a ser la competencia a la que van a asistir. Un chico que baila malambo en un barrio es valorado como un atleta olímpico, es un niño que come bien, que descansa, que hace ejercicio, porque requiere un desgaste físico muy grande. Y eso traducirlo y llevarlo al esquema de prevención comunitaria, donde esa clave inspiracional, donde otro niño ve que puede ser parte de esos escenarios, da como una posibilidad de querer pertenecer a ese lugar. No es casual que mi equipo, mi barrio, tenga una identificación con el lugar, que tenga una identificación de sentir la pertenencia, porque ahí el valor de la convivencia adquiere una nueva dimensión. Te quería preguntar, previo a la pandemia, las actividades eran presenciales, son todas presenciales. Así es. Bueno, hablaste de mapeo. ¿Cómo construyen ese mapeo? Nosotros hemos trabajado en dos líneas: un mapeo de instituciones y actores, y después un mapeo de situaciones que los vecinos querían remarcar. Una era instituciones y personas, y otro eran de dificultades o necesidades del Estado. Donde acudimos eran analógicos, mapeos donde buscamos
tuvimos que hacer todo una búsqueda en algunos casos de la conformación del barrio en catastro de la provincia, donde encontrábamos cómo estaba establecido el barrio, sus calles, cuáles eran los límites de ese barrio, para que lo puedan visualizar los vecinos y puedan indicar dónde vivían, qué instituciones están. Y tuvimos que diseñar todo un sistema de identificadores de cada situación para que el propio vecino pueda poner en ese mapa y nos dé esa información. Siempre hablamos de una clave con el vecino, de que esa información también significaba visibilizar, porque detectamos que a veces los propios vecinos no sabían que había una academia por ejemplo, de música en el barrio. A veces creemos que todo lo que pasa en la vida comunitaria, y hoy los barrios, no hay esa comunicación que podía haber tenido en otro momento, que sabíamos qué había en cada lugar. Muchos, cuando trabajamos Barrios que Inspiran, por ejemplo, los vecinos no podían creer, vecinos que visitamos el primer día que fuimos, que nos decían que no había nada bueno para contar en el barrio, y cuando desarrollamos a los 7 meses esta actividad en la calle, en el espacio público, no podían creer que había más de 120 niños y niñas que estaban aprendiendo arte, que había una orquesta popular en el barrio, que había chicos que eran actores, vecinos que eran locutores de radio. Ese descubrirse en lo comunitario fue porque se puso en la escena pública y se lo mostró al barrio. Y esto significó que después se incorpora el arte, la música, después se incorporó el muralismo, y más, que no tan solo acaba eso, sino que cada visita que se hacía al barrio tenía que ver con llevar equipos técnicos que identifiquen, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias, que identifiquen niños y niñas que pueden haber estado indocumentados, chicos que hayan hecho el abandono en el sistema escolar. Entonces, cuando hablamos de prevención, un niño en la escuela es un niño que tiene factores protectorios de ese ordenador que es la escuela. Pero cuando identificamos que hay un niño por diferentes problemáticas no pudo acudir, ahí conectamos con otra área del gobierno para que puedan como reincorporarse a la vida estudiantil. Y al igual que con la Secretaría de Atención y Prevención de las Adicciones, en el caso que fue necesario conectar con los técnicos, los llevamos, y todo esto nos permitió generar esa conversación con la comunidad, y que los talleres y que las capacitaciones que también llegaban al barrio no sean una grilla que nosotros establecíamos, sino la que los vecinos realmente nos iban pidiendo con determinadas cuestiones que estaban ligadas a necesidades propias, que en algunos casos la Secretaría de Participación Ciudadana las podía dar, y en otros era un esfuerzo colaborativo con los vecinos de ir en forma conjunta y mostrarle el proceso de lo que significa dialogar con otras oficinas del Estado. Yo te pregunto, ahí hay voluntarios seguramente que se suman de la comunidad como para llevar adelante las actividades, ¿no es cierto? Así es, hemos tenido voluntarios que después te voy a contar. En pandemia, los voluntarios tienen una clave de resiliencia cívica muy fuerte, que nos parece destacarla. Es un ciudadano, el voluntario es un ciudadano que cree que es posible otra realidad, y es muy valiosa la fuerza con la que llega y con la que trabaja. Nosotros, en esto de participación ciudadana, a medida que fue tomando relevancia pública en nuestro trabajo, hemos tenido a través de las redes sociales muchas personas que han manifestado querer ser voluntarios de nuestro trabajo. Hemos abierto nuestra agenda, nosotros tenemos en las publicaciones en las redes sociales casi en tiempo real, que se sepa dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo, justamente para lograr eso. En la provincia de Tucumán, el municipio de Famaillá creó también la Secretaría de Participación Ciudadana, entonces vamos buscando de motorizar esto, de que se replique, de que se imite, que se pueda aprender, y todo lo que hace a toda la experiencia, capacidad, metodologías, política pública que hemos llevado adelante, la estamos compartiendo, y eso estamos trabajando en una publicación de contar todo el modelo de la Secretaría. ¿Por qué hablamos de promoción? ¿Por qué hablamos de prevención comunitaria? ¿Por qué hablamos de gobierno abierto? ¿Por qué hablamos de gobierno digital en este tiempo post-pandémico, mirando a futuro, de la necesidad de adquirir otras habilidades para escenarios que son totalmente cambiantes y a velocidades abruptas, ¿no?
te pregunto una cosa, porque me van surgiendo preguntas, no sé cuándo vamos a terminar esta entrevista, porque me van surgiendo un montón de preguntas. Cuando estás hablando de que en un municipio se instala una Secretaría de Participación Ciudadana, te pregunto, ¿ustedes están gestionando institucionalmente en todo el territorio? Nosotros sí estamos, la Secretaría de Participación Ciudadana sí trabaja en todo el territorio de la provincia. Es más, recientemente, la semana pasada, estuvimos en Famayllá con todo un equipo y con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con un proyecto que se llama Vecinos en Diálogos. Queremos recrear conversaciones que nos hemos dado cuenta de que hay como una distancia entre los vecinos, entonces hemos buscado un nombre cercano con los vecinos de volver a recrear. Ellos mismos han detectado que falta diálogo entre ellos y que puedan empezar a partir desde ahí con el poder que tiene la palabra. Con la palabra se aprende, con la palabra se comparte, con la palabra se crece, entonces se ha buscado esto del diálogo. Por ejemplo, también Tafí Viejo, el día 24 de este mes, tenemos una actividad con el municipio de Tafí Viejo y la semana que viene tenemos que estar en el municipio de Trancas. Y también nos han pedido las comunidades originarias de Amaicha, de Colalao del Valle y del Mollar que vayamos a participar con comunidades originarias. Y ese trabajo va a estar seguramente llevándose adelante en el mes de junio, julio de este año. Es decir, estamos trabajando en todo el ámbito de la provincia. Ya estuvimos en Amaicha, ya estuvimos en Tafí del Valle, ya estuvimos en el Mollar, pero es en esto que nos piden que volvamos. Y también el año pasado, en tiempo de pandemia, lanzamos una propuesta para ver cómo era la recepción con algunos organismos, que lanzamos la Mesa Provincial de Participación Ciudadana. Recreamos lo federal en lo local, participó Lina Montoya en eso, y lo que hemos estado buscando es fomentar esto, porque también hay una parte como de evangelización, hay una parte también como poder mostrar que más allá de que la participación ciudadana no debe estar institucionalizada en algunos casos, pero sí potencia la institucionalización, el conocer de metodología, el conocer cómo hay conceptos como el de gobierno abierto que ponen a la participación y a la colaboración dentro de sus pilares y cómo nosotros podemos estar difundiendo esta mirada, porque estamos convencidos que esto es un cambio cultural en el hacer del Estado. Entonces, buscamos que puedan contar con nosotros como equipos de formación de sus equipos y es lo que estamos trabajando en esta instancia. ¿Cómo crees? A ver si disculpas. Sí, no, dime. ¿Cómo crees que cómo encaran la cuestión ética? ¿Cómo creen que logran consolidar patrones éticos? Bueno, la primera parte que nosotros hemos detectado que hay que desarrollar espacios donde se den conversaciones. Por ejemplo, te planteo un tema que tiene que ver con cultura ciudadana y otro principio que trabajamos que es cultura de legalidad. Por ejemplo, en un barrio, el conversar cómo uno compra es importante. Por ejemplo, hay una famosa frase que se utiliza en Tucumán que es decir, ¿no sabes dónde venden un celular barato? ¿Qué significa que un celular barato? Cuando hablamos con la comunidad hicimos la reflexión de esto. ¿Qué significa? Bueno, que cuesta menos. ¿Pero qué significa que cueste menos? Bueno, porque vale menos en dinero. Y otro vecino dice, no, esos celulares provienen de un mercado negro, porque hay alguien que ese celular fue, alguien lo arrebató a otra persona. Y los vecinos terminan en algunos casos diciéndonos, nunca habíamos hecho este aspecto reflexivo. Es decir, entonces por ahí uno dice, no, pero ¿cuál es el poder de la conversación? El poder de la conversación también tiene una etapa reflexiva, que si nosotros logramos en eso que el propio vecino sea el que puede identificar de qué estamos hablando y llevándolo con una mirada que nosotros no planteamos la conversación desde un lugar de ustedes son cómplices y compran un celular robado. No. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una pregunta de cultura ciudadana. ¿De quién es la plaza pública del barrio? Y a veces la respuesta es del intendente. Y ahí hemos detectado que el espacio público, ¿cómo no trabajar mi equipo, mi barrio, si no hay una identificación? Entonces, ¿dónde íbamos a llevar esta actividad? Al espacio público.
Y las conversaciones que los equipos técnicos de la Secretaría, junto con equipos técnicos que lo tenemos nosotros, eso está registrado, la Defensoría del Pueblo, Fundación Generación Docente, que tenía un proyecto Quijotada Ciudadana, que iban con la figura del Quijote contando cómo podían sobrellevar los molinos, los problemas, lo planteaban en el escenario comunitario y iban sus equipos y hablaban con la comunidad. Y todo esto lo que nos permite esa conversación es detectar esto. Y estábamos haciendo actividades en la plaza y que los vecinos no la utilizaban, porque su referencia era que no les pertenecía. Entonces, a veces estas cosas que damos por supuesto son cosas que no están tan por supuesto en la comunidad. Por ejemplo, tenemos que van ligados a la prevención comunitaria, diálogos que, por ejemplo, el respetar un semáforo en rojo puede parecer como un delirio, una conversación con la comunidad. Tenemos una gran población que maneja motos en Tucumán. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos que pasar el semáforo rojo puede producir un siniestro, la colisión de dos vehículos, y que eso implica el desplazamiento de ambulancia, la indisposición por lo menos de 8 agentes policiales que tienen que estar haciendo las mediaciones, interviniendo en ese momento y no tienen que estar haciendo su tarea de prevención hacia la violencia y el delito. Cuando el vecino detecta esta información que le estamos dando, empieza a decir, es primera vez que logro poder visualizarlo de esa manera. Entonces, este es el trabajo que nosotros vamos buscando de trabajar. ¿Y por qué hablamos en aspecto cultural? Porque creemos que la clave de la transformación tiene que ser en un proceso de incorporar nuevos hábitos, y eso lo hemos estudiado, lleva todo un tiempo de desarrollo, de vinculación con la comunidad, no solo con el contenido, sino también con alguien que referencia. Por ejemplo, en el caso de transporte, con el secretario de transporte, en el caso de adicciones, con los equipos de adicciones, que van contando de los técnicos, pero de una forma más cercana y humana, no hablando de la sustancia, sino hablando de cómo nosotros podemos, como comunidad, centrarnos en el problema desde un costado humano, desde un costado donde podemos hacer un aporte de agentes de cambio, ¿no? Me parece fantástico. Además, por lo que estás contando, si las instituciones funcionan en red en relación a bueno, así lo estamos planteando y nosotros, por ejemplo, en todas nuestras publicaciones, en todo lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, mañana, el día 20, tenemos un conversatorio que va a participar la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia en una actividad nuestra. ¿Qué significa esto? Estamos buscando de generar escenarios de prestigio que quienes intervengan con nosotros sientan de que pueden contar con un equipo que va a ser facilitador, con un equipo que no va a invadir la esfera ni ninguna competencia, pero que sí vamos a potenciar el trabajo. Siempre estamos con una actitud de predisposición de un escenario amigable, de un escenario de potenciación, donde quien intervenga, o la academia, por ejemplo, el día 27 de este mes tenemos Innova Generacional, que es una acción de inclusión digital para personas mayores con la Universidad San Pablo T de Tucumán y con el PAMI, que hemos buscado poner en un lugar donde las personas mayores el año pasado, en tiempo de pandemia, no podían acceder a plataformas digitales para generar conversaciones o estar contenido. Entonces hemos buscado articular con la universidad, con un organismo que tiene una ascendencia como el PAMI, con personas mayores, y generar un trabajo. Es decir, nuestras actividades les consultamos cómo quieren que también difundamos, hay un esfuerzo comunicacional, cuáles son sus equipos, que nuestros equipos siempre tenemos una etapa de convivencia del equipo, por lo menos lo codiseñamos a la intervención que nos lleva entre 2 a 4 horas, utilizamos metodologías del dispositivo del Laboratorio de Innovación de la Secretaría, que es el Tucumán Lab, que tratamos que allí quienes vienen a trabajar con nosotros pasen un proceso que a veces hasta el propio nombre de las actividades han sido puestas por las instituciones a las que hemos invitado, y también cuando fuimos invitados por otras instituciones han podido observar que el equipo se ensambla, que el equipo se potencia, que compartimos el conocimiento, que compartimos las metodologías que conocemos. Pero bueno, eso me llevó a mí al diseño de un equipo de intervención que milite, que
que lleve adelante el concepto de inteligencia colectiva y trabajo colaborativo, y que el Estado sí o sí tiene una oportunidad importante en este tiempo de pensarse colaborativa y participativamente, ¿no? El equipo, me imagino que debe ser multidisciplinario, ¿no? ¿No podés identificar qué tipo de perfiles están? Sí, sí, sí. Te cuento algo que fue importante y que fue como más visible en el tiempo de pandemia. Cada una de las personas que integran el equipo no solo tienen una habilidad formal, abogado, psicólogo, trabajador social. Tengo en el equipo una pedagoga, tengo en el equipo estudiantes avanzados ya con las últimas materias en ingeniería en sistemas, eh, comunicadores, sino que por detrás son músicos, por detrás son profesor de yoga, por atrás son profesor de origami, tenemos eh, docentes, es decir, hay otra habilidad no formal que está por detrás de las personas que integran el equipo de la Secretaría de Participación Ciudadana. No, hay, no ha sido determinante el título formal, si bien es un elemento importantísimo desde la competencia, pero también hay un talento y eso nos permitió ensamblar para llegar a la comunidad. Muchas veces la comunidad, que si nosotros le planteamos, por ejemplo, una charla de violencia de género a las 2 de la tarde, a las 3, 4 de la tarde, y no conocemos cuáles son los emergentes que hay en ese territorio, si no conocemos cuál es la configuración cultural de ese territorio, tal vez fracasemos porque no es la metodología, no es la forma, pero tal vez con una ronda de compartir un mate, con un papel, trabajando origami, conversando, cuáles son las experiencias de vida, cuáles son las cosas que les pusieron en tensión, y que allí vaya fluyendo, las cosas suceden de otra manera. El vecino se abre y se invierte. Nosotros también hemos probado en un trabajo que puede parecer mínimo dentro de lo comunitario, cuando nos fue dificultoso encontrar en los tiempos de la mañana o de la tarde el encuentro, porque estaban con compromisos laborales o porque la actividad de los vecinos los tenían todo, fuimos al momento del almuerzo, donde compartimos con determinados integrantes de la comunidad para que sientan esa cercanía también de recrear lo común, ¿no? Por ahí creemos que el Estado va a llegar, nos tiene que dar una charla, pero tal vez la conversación en un momento del almuerzo tiene una potencia tremenda, y cuando también hemos cocinado entre todos. Puede parecer un detalle mínimo, pero cómo recreamos la participación como un elemento comunitario, generando un plato de comida para todos los que van a participar de eso, y todos han tenido un rol en esa tarea, y que después en esa conversación podamos mostrar que por ejemplo, el proyecto de Barrio Quimpiran, que iba a ser una academia de danza, fusionándose con artistas, fusionándose con los actores del barrio, fusionándose con más de 50 chicos de una orquesta popular, podían ensamblarse si antes no le habíamos demostrado cómo. Entonces estos elementos son los que nos permiten a veces llevar del libro que habla de participación ciudadana a la actividad, a la vida comunitaria, hay que bajarlo a tierra. Es decir, cómo le demostramos al ciudadano de que puede tener un rol sin ponerlo en la planificación de una política pública, de hablarle de política pública basada en evidencia, de hablarle de los roles, de las habilidades que tiene que tener cada uno de los integrantes que componen el Estado. Entonces, bajarlo a ese territorio más cercano del vecino y la vecina fue toda una tarea que tuvimos que ponernos, porque a veces hasta el lenguaje no es inocente. El lenguaje no tiene que ser económico, se tiene que entender que estamos hablando, y no que el vecino sienta que está participando de algo que tiene la obligación, sino que sienta que está potenciando. Por ejemplo, hoy hablábamos de por qué conversar sobre el etos cívico. Es porque cuáles son los principios que compartimos. Somos un barrio solidario, somos un barrio que entendemos a la justicia como un elemento importante, y ahí hay un concepto que es la impunidad. No solo es legal, sino también la impunidad puede ser moral y puede ser vecinal. Es decir, hay un contexto en la convivencia donde, si no generamos esas reflexiones de los valores, de los principios que defendemos, también se cae en esos conceptos de la impunidad
comunitaria, ¿no? De esa impunidad que cada uno hace lo que quiere porque no le importa a quién afecta o no le importa el resultado negativo que puede tener en otro, ¿no? Contame los proyectos pre-pandemia y después te estoy exprimiendo mucho. No, no hay problema. Tengo, si pudiera compartirte ahora, te compartiría el documento que estamos haciendo para que veas que hemos tratado de, en ese documento, en esa publicación, vamos a tratar de dejar esclarecido para que el secretario de Participación Ciudadana que venga o quien fuese que tenga la responsabilidad pueda saber por qué hicimos lo que hicimos, por qué trabajamos la forma y la metodología y también la caja de herramientas. Nosotros tuvimos una primera etapa de la Secretaría como no existía, que fue conformarla. El espacio, es decir, convertimos este es un dato como simpático, pero lo que era en Casa de Gobierno, la oficina donde se guardaban todas las cosas que estaban en desuso, la transformamos en la Secretaría de Participación Ciudadana, con un modelo de innovación pública donde la propia Secretaría está diseñada con ámbitos abiertos que tienen que ver para la seguridad en el caso de que no hay la transparencia. Todas las oficinas tienen sus pórticos de vidrio, no son oficinas herméticas, sino son oficinas de trabajo. Tiene una sala de máquinas donde se ha construido, la sala de máquinas que le llamamos es mesones de trabajo colaborativo y no hay puestos individuales de trabajo, sino que está diseñada para que ese espíritu innovador esté presente en el primer momento. Todo el mobiliario de la Secretaría de Participación Ciudadana fue hecho en la cárcel, esto es un elemento importantísimo. Todos los escritorios, las mesas, los gabinetes de guardado fueron hechos por personas que están rehabilitándose en la cárcel. Después pasamos a conformar el equipo, tuvimos que hacer una convocatoria para que el personal que iba a pertenecer al equipo de la Secretaría, y a partir de eso tuvimos que empezar a visitar diferentes lugares y que decidimos un ámbito, ponerlo en diferentes esferas. Un ámbito institucional, fuimos a universidades, fuimos a escuelas, fuimos a fundaciones que estaban en el territorio a visitarlas. Después empezamos a buscar actores, líderes y lideresas en el barrio para generar redes de actores positivos y que podamos interactuar. Después empezamos a buscar la construcción de espacios participativos, es decir, generar espacios donde con las metodologías, con los mapeos que te hablaba, con las metodologías ágiles que usamos Feeling, usamos método Che, utilizamos algunas lonas que tenían que ver con Canva y Design Thinking para organizar el trabajo para que el propio vecino vea que en esas 2 horas, 3 horas que estuvimos trabajando, la palabra se había convertido en un objetivo, que la conversación se había convertido en un cronograma, a una priorización de necesidades, en la mirada de lo que podíamos hacer en forma conjunta. Después de eso, pusimos un nombre, Barrio Quimpina, mi equipo, mi barrio, vínculos preventivos, donde fuimos todas las palabras que ves que usamos, fueron saliendo de la propia comunidad que iba buscándole cómo acercaba hasta el propio título. Por ejemplo, Barrio Quimpina tiene una contraparte, que el primer día que llegamos a ese barrio, los vecinos dicen, aquí no hay nada bueno para contar. Y cuando descubren todo lo que había en el barrio, los propios vecinos dicen, no, la verdad que esto me inspiró, cómo inspiran estos chicos, era la palabra que daban todo vuelta. Entonces pasó de un barrio que no tenía nada para mostrar a un barrio que inspiraba. Entonces, cómo esa clave inspiracional, cuando aparece, hace que cambie la mirada del propio vecino de su ecosistema. Estos proyectos se sostuvieron todo el tiempo previo a pandemia porque eran visita a barrio 2 o 3 durante la semana. Esos barrios lo que tenían eran equipos de la Secretaría o equipos ensamblados con otras áreas de gobierno o fundaciones o algún trabajo con alguna universidad que llevamos adelante en esos territorios. Esos proyectos tuvieron 2 años de trabajo previo a la pandemia, del año 2017 al año 2019 y bueno, principios del 2020, que fue hasta que tuvimos el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esos proyectos tuvieron también una versión del reconocimiento a los vecinos, donde ha confluido toda esa tarea en un concepto que se llamaba Tucumán en Red,
Es decir, quienes habían participado en Barrio que Inspiran, quienes habían participado en Mi Equipo, Mi Barrio, en Vínculos Preventivos, o en otro programa que tenemos nosotros, se llama Seguridad Inteligente, Informarte es Prevenir, donde capacitamos sobre el abuso sexual infantil en el uso de tecnología. Todas esas instituciones que pasaban por esos programas concluían en Tucumán en Red, donde se conocían, donde los valorábamos, donde los hacíamos sentir parte de algo más que excedía lo particular. Eso también lo tenemos y después te lo voy a pasar. También hemos trabajado en cómo posicionamos, detectamos que era un mensaje complejo el hablar de la Secretaría de Participación Ciudadana, que trabajaba prevención comunitaria dentro del Ministerio de Seguridad, con conceptos como innovación pública, gobierno abierto. Entonces, es decir, ¿cómo transmitimos esto? Dimos una conferencia y generamos una estrategia, porque dentro de la comunicación existe el concepto de mensaje complejo, que es describir qué es la institución, otro describir qué hace, otro quiénes lo hacen, dónde lo hace, por qué utiliza esta herramienta y no otra, por qué piensa de esta forma esta institución. Entonces detectamos que eso era un gran desafío que teníamos y convocamos en el Centro Cultural de la provincia una convocatoria abierta que tuvo más de 250 participantes y desarrollamos una conferencia sobre mensajes complejos. Explicitábamos de que había como mucho para contar. Esto que estamos teniendo nosotros, esta conversación, nos llevó también a que teníamos que hablar con los periodistas. Hicimos toda una estrategia de que el periodismo conozca, porque, por ejemplo, el título de Barrio que Inspira, por detrás, un periodista que no conocía decía, en el barrio Ate hubo danza y folclore. Y desconocía que hubo todo un proceso de desarrollo de políticas públicas participativas, donde incluimos prevención comunitaria, donde generamos con mapeo, hoy decir a mapeo de actores y actrices, mapeo de instituciones, mapeo de necesidades, podemos creer como que el periodismo lo conoce y no conocía todo ese trabajo que tenemos por detrás. Cuando empezaron a descubrir todo lo que había por detrás, ya se llevó adelante en el barrio una actividad de prevención comunitaria participativa. Es decir, habíamos logrado dar un paso hasta en lo comunicacional. Bueno, eso también tenemos de esa conferencia, también hay un audiovisual, yo te voy a pasar todo, está registrado. Es decir, todos esos procesos que detectamos era que no solo en el territorio con las instituciones, no era solo en el territorio con el vecino y la vecina, sino que teníamos que comunicar, transmitirle a nuestros pares, tanto del gobierno provincial como de los gobiernos locales. También llevamos adelante en esos 2 años, no sé si recuerdas, que era fortalecimiento era el fortalecimiento de la democracia desde la participación ciudadana, porque hemos detectado que en las comunas, Tucumán tiene 93 comunas, los equipos necesitaban una etapa previa de ir a hablar todo esto. Teníamos que hablar cómo gestiona el Estado, porque los equipos estaban en una fase más inicial que un equipo de un municipio o que el equipo de la provincia. Entonces bajamos nuestros contenidos para dialogar con las comunas. Es decir, bueno, fueron todos desafíos en los diferentes niveles que llevamos adelante. Ese fue el proyecto que, si no recuerda, le acercamos a la Embajada de Canadá por tu parte. Bueno, todo esto nos llevó a tratar de buscar la descentralización del trabajo y que el trabajo se fue territorializando, es decir, en una comuna, en un municipio y en un barrio. Y en Tucumán, como muchos barrios de Argentina, tenemos barrios formales, barrios donde el pavimento, donde la luz, donde las instituciones tienen una fuerte presencia y el propio Estado, y tenemos barrios que son más incipientes, barrios que son más populares y con cierta vulnerabilidad que también lleva a adaptarse a ese territorio. Entonces, también fue un esfuerzo hasta en la propia ciudad poder identificar cuál era, en qué lugar íbamos a estar llevando adelante nuestras acciones. Y después también hemos logrado que un vecino de un barrio interactúe con vecinos de otro barrio. Entonces esa red vaya interactuando en otro espacio, en lo espacial, es decir, ya habíamos en los barrios que habíamos trabajado esto de la reflexión de quién era la plaza, ir a otra plaza, ir a otro barrio, vecinos que tenían habilidades y talentos que vayan a otro barrio para inspirar a otros. Por ejemplo,
una cosa que después te puedo contar en pandemia, vecinos de un barrio hicieron los barbijos para otros vecinos, vecinos para el Día del Niño el año pasado de un barrio hicieron unos juguetes para niños de otro barrio. Y esto, ¿qué tiene que ver con los participantes? Es una mirada que empezamos a ver que se nos amplía el individualismo, se nos amplía la mirada de lo que es cercano, sino que somos parte de una sociedad más grande que nos contiene. Y eso también no es solo el sentido de pertenencia de las 10 cuadros, 20 o 30 de las que pertenecemos, sino sentirnos que hay algo más grande. Y eso también nos ha generado que los propios vecinos puedan identificarse de otra forma en el actuar con ese otro vecino. Es decir, la mirada con la que una mamá que había generado un juguete que le llamó el electrotrapo, por ejemplo, sabiendo que lo recibía un niño de otro barrio, alegría que podía contribuir. Entonces, esos efectos multiplicadores son los que nosotros consideramos que ese cambio en la ciudadanía es lo que permite potenciar el trabajo. Pero ahí el hecho de la solidaridad, volvemos al etos cívico, la solidaridad, el mirar que no estamos solos, que lo comunitario nos fortalece, que la participación es una herramienta que nos puede permitir todo esto, es que van generándose esos aspectos reflexivos. Por ejemplo, hace 3 semanas estuvimos nosotros dentro de un proyecto de un programa que se llama Seguridad Inteligente, desarrollamos una campaña que era Juntos Más Seguro, donde trabajamos prevención en entornos digitales con alumnos de escuela y alumnas que tienen que ver con las víctimas del grooming, por ejemplo, de un delito que es de un adulto con un perfil falso, contacto a un menor para generar una vulnerabilidad en la integridad sexual de ese menor. Esa campaña Juntos Más Seguro era primero con los alumnos y las alumnas. Después desarrollamos docentes conectados para que participen los docentes. Hoy tiene puntaje docente, estamos dentro de la plataforma Formar, la Secretaría está dictando la segunda corte este año de ese proyecto, pero ya han pasado en una versión sin puntaje más de 8.000 docentes que hemos capacitado y ahora son 160 docentes que vamos a tener con puntaje docente. Alumnos, alumnas y estudiantes, 44.000 que han pasado por nuestras capacitaciones y después desarrollamos lo que era Familias en la Web, un trabajo preventivo con los adultos de la familia. Y ahí, a pedido de las instituciones, codiseñamos lo que se llamó escuelas preventivas, donde eran alumnos que se querían involucrar en nuestro proyecto, se volvían preventores de todo este contenido, pero siendo ya ellos y no personal de la Secretaría dando el contenido preventivo. Y es así que hace 3 semanas fue uno de los chicos que trabajó a la televisión con nosotros, que también está dentro de nuestras redes publicado, y contó la experiencia como él fue advirtiendo esto, de haber escuchado la charla, el haberse acercado y haber manifestado que quería aprender más, que quería aportar, y nosotros ya hemos creado el programa a raíz de esto, que nos decía la gente, qué bueno que está esto, aprender de la tecnología, de cómo hay un aspecto de vulnerabilidad que nadie sabe, nadie nos avisó de esto, y que podamos aportar, y generamos eso. Y ahí hubieron más de 15 instituciones que se sumaron y que fueron aportando y haciendo crecer el proyecto, donde la mirada de las instituciones, la mirada de estos chicos y chicas que se acercaban, fue creciendo. Después te puedo mandar los videos de acciones participativas que los propios chicos diseñaban de intervención en espacios públicos dejando un mensaje preventivo. Todo diseñado por ellos. Bueno, eso está todo filmado, está todo... Es decir, he buscado también que se vaya como generando el modelo y que se pueda visualizar. Es una barbaridad de contenido que después te lo paso, que eso sí hicimos un esfuerzo también del registro, porque nos dimos cuenta que cómo alguien iba a creer, a ver, si yo cuento esto parece un cuento de hadas. No es que Tucumán sea una panacea, sino que es un esfuerzo que recién inicia. Tiene rango de secretaría hace 3 años, no quiere decir que esto tiene una secretaría heredada hace 50 años que ya tiene todo resuelto. El primer hecho que tuvimos que producir era comprar hasta una computadora para que el equipo tenga para trabajar, es decir, no heredamos una oficina que ya estaba armada. Fue desde lo estructural, lo conceptual, los equipos, fue todo un gran desafío, es decir, de incorporar la mirada de la participación ciudadana desde la prevención comunitaria. Y también yo tenía una formación en participación ciudadana un poco más amplia, pero bueno, fuimos haciendo adaptaciones que en algún momento se adaptaba a la seguridad ciudadana, pero en algún momento se expandía, porque la participación tiene elementos, la verdad, que son maravillosos y que
a veces cuando uno participa con la comunidad no sabe dónde va a terminar, porque a veces la riqueza que tiene la vinculación con la comunidad es tremenda. Bueno, y ahora te pregunto, ¿qué pasó qué pasó durante la pandemia? Bueno, algo que pasó con la pandemia es que nosotros tuvimos un momento en el cual se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina. Se cerró la oficina. Todo esto que contábamos del despliegue del equipo de intervención territorial, se cerró la oficina del Estado, Casa de Gobierno se cerraba donde nosotros tenemos nuestra oficina y había toda una prohibición de realizar actividades. Inmediatamente sucedía eso, me planteé el siguiente, es que estábamos en un tiempo disruptivo, no por usar la palabra disrupción como un elemento valioso, sino tomarlo como un elemento que destruyó agenda, un elemento que cambió toda una realidad, todo lo que teníamos planeado, ese momento de pandemia, lo que estaba haciendo era neutralizar cualquier diseño que se había tenido para ese año. Entonces ahí acudimos a un concepto que fue el de a tiempos disruptivos, liderazgo disruptivo, entonces teníamos que ponernos a tono con lo que estaba pasando. Inmediatamente los conceptos de lo que es dirección estratégica, equipos de alto rendimiento, fueron los que tomamos inmediatamente. Reuní al día siguiente que el gobernador y el presidente habían nombrado a todo el equipo en una plataforma digital para que nos planteemos cómo estamos viviendo. Es decir, no hemos dejado un momento de vacío, sino hemos tratado de reunirnos y plantearnos. Y ahí identifiqué con el equipo algo que fue muy importante. Había miedo, había confusión, había incertidumbre. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, hablamos también de personas que hacen las políticas públicas o que llevan adelante los equipos técnicos en el territorio. Y haber identificado eso y haber hablado honestamente con el equipo nos permitió fortalecernos y vernos que teníamos un desafío primero de fortalecernos. Y un concepto que salió mucho era el temor que nos quedaba un camino que era exponernos en lo digital, en un nuevo territorio, que yo lo llamo a ese territorio digital como la ciudad digital, que teníamos que exponernos dentro de ese territorio y teníamos la gran pregunta. Diseñábamos una plataforma participativa, teníamos el presupuesto para eso, obteníamos otra opción que era generar que la secretaría se mude con actividades en vivo, tanto en Facebook como en Instagram, buscando cuáles eran las grandes redes sociales donde estaban aconteciendo y había una explosión de los ciudadanos en las interacciones. Decidimos la segunda, que nos teníamos que mudar con acciones en vivo y que teníamos que tomar el concepto también del en vivo, el salir, exponernos, con un concepto que es la falibilidad, es decir, cómo gestionamos la falibilidad, cómo gestionamos el equivocarnos en algo que puede generar una viralización, algo que nos puede exponer de determinada forma en un territorio donde, si bien teníamos exposición de publicación en red, no teníamos el desarrollo de habilidades de interacción con la comunidad. Bueno, nos pusimos a leer, aprendimos a utilizar cuáles eran las herramientas que existían de vinculación y reunión digital, cuáles eran herramientas participativas, qué metodologías participativas podíamos aplicar. Y fue así que nosotros a la semana que se decretó en Argentina lo que era el aislamiento social y preventivo, empezamos a trabajar en el diseño de un nuevo contenido para un nuevo contexto, en la transformación de un equipo de intervención territorial a un equipo de intervención digital. Y ahí planteamos 4 etapas. En mi equipo detectaba que yo tenía que decirles qué hacer, entonces ahí había un liderazgo que no tenía que pensarse desde lo jerárquico, sino tenía que pensarse de dar las pautas para enfrentar un momento que había cambiado las reglas de juego. Entonces ahí planteamos que el liderazgo iba a ser colaborativo, que íbamos a escuchar los temores, que yo también iba a exponer mis temores, mis incertidumbres, para que el equipo sienta de que había cercanía y de que iba a haber confianza en ellos, que yo también habilitaba la posibilidad de la falibilidad y que inmediatamente que dábamos estas consignas de recrear un ritmo,
de recrear una rutina, de recrear una repetición para establecer una conexión y un vínculo con la comunidad, es que tenemos que pasar inmediatamente a la transformación de un equipo de alto rendimiento en intervención digital. Entonces nos teníamos que poner a aprender todo lo que nos ponía a disposición las redes. Identificar cuáles eran los grupos vulnerables con los que íbamos a trabajar, cuáles eran los conceptos que nos iban a permitir llegar en un tiempo donde había miedo en la comunidad, donde nosotros podamos dar una carga positiva, y ahí tomamos resiliencia cívica, es decir, cómo impregnar a todo lo que íbamos a hacer con esto de que era un momento difícil, pero que íbamos a salir fortalecidos. Entonces, ese concepto que esté transversalmente siempre presente. Y bueno, y ahí sí fue que los lunes, miércoles y viernes, si bien llegamos con una clase de yoga de parte de uno de los chicos del equipo, estaba todo el equipo en vivo, pero ¿por qué venía la conexión de la clase en yoga? Los gimnasios estaban cerrados, no había actividades, y lo que nos preocupaba a nosotros era la violencia en contexto de encierro. Nos preocupaba... No te estoy entendiendo, ¿qué es en vivo? En vivo, transmitíamos en vivo, desde la cuenta de la Secretaría de Participación Ciudadana. No era presencial, es decir, ustedes estaban presentes. Estábamos presentes nosotros, pero había alguien de nuestro equipo llevando adelante la actividad. Y por ejemplo, los martes y jueves en Instagram salíamos en vivo con un funcionario y con artistas que tenían vinculado con un hecho de prevención. Por ejemplo, invitamos al Observatorio de la Mujer, a los equipos técnicos que estaban trabajando allí, a Instagram en un vivo. Ninguna oficina del Estado en Tucumán estaba haciendo esto, lo que yo te cuento. Después el gobierno de Tucumán a los 2 meses empezó a hacerlo. Pero nosotros empezamos apenas fue la pandemia y trajimos los equipos que estaban trabajando. ¿Cuál era el teléfono? ¿Cómo podían trabajar en ese tiempo de pandemia? Llevamos a la División Especializada de Violencia y Género en la Policía, la Secretaria de Derechos Humanos, llevamos al secretario del Ministerio de Defensa, a Francisco Cafiero, para que nos cuenten cómo eran los vuelos humanitarios que estaban repatriando argentinos, que nos dé esa información. Todo eso lo hacíamos en vivo, es decir, fuimos buscando actores que tenían una vinculación con una problemática, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, todos los equipos del Ministerio de Salud que tenían que ver con abuso sexual infantil. Entonces los pusimos en esta actividad en vivo donde la comunidad sepa que estábamos. Y además le agregamos una cuota para expandir, para que podamos conectar, donde participaron en estos vivos, más de 30 artistas consagrados de la provincia, que lo que hacían era potenciar el mensaje. Si bien ese artista traía su música, traía su arte, pero traía su público y lo conectaba con el mensaje de prevención. Todo esto gratuito, todo esto como voluntariado, los artistas querían hacerlo, y hemos tenido artistas que no hubiéramos podido nunca tener la posibilidad de contratarlo si no hubiera sido por este modelo. Pero ¿qué es lo que les pareció importante? Era que había un funcionario todos los martes y jueves en vivo dando información, trayendo otro funcionario. En los chats estaba mi equipo, si había alguien que decía que tenía un problema. Muchos de los invitados que fueron después sucesivamente fueron apareciendo de esos chats. Eso fue la primera etapa donde nosotros le decíamos a la comunidad: nuestras puertas de la Secretaría de Participación Ciudadana en casa del gobierno están cerradas, pero en nuestras redes sociales ahora están las puertas abiertas. No era que nos podían mandar un mensaje, sino que estaba el equipo en vivo, es decir, en ese momento quería interactuar un ciudadano, mandar un mensaje o estaba viviendo una situación, se podía poner en contacto con nosotros. No, pero entonces, espera, en vivo no era que estuvieran todos juntos. No, sí, cada uno estaba atendiendo. Claro, pero estaba disponible. Por ejemplo, una pregunta que nos decía la gente: bueno, pero ¿y cómo resuelvo ahora esto? ¿Qué está pasando con los vuelos? Tengo mi papá que está en Perú y no puede volver a Tucumán, por ejemplo. Te pongo un caso. Entonces empezamos a detectar que había mucha información y que no había un canal. Entonces nosotros lo que buscamos era generar estos espacios, y que a medida que al vecino incentivarlo, que podía participar sobre información que necesitaba. Mientras fue pasando eso en vivo, nosotros lo que fue que aprendimos a utilizar, por ejemplo, todas las plataformas de reuniones digitales, Zoom, y también nos capacitamos en otra plataforma colaborativa que es Miro, por ejemplo, que se puede trabajar con las dos plataformas simultáneamente. Miro es como si fuese un mural
que participativo, que cada uno iba diciendo algo, y mi equipo ya había desarrollado las habilidades para que toda esa instancia de un laboratorio de innovación digital lo podamos llevar digitalmente adelante. Es decir, participando todos dentro de un Zoom, dentro de las aplicaciones que permitían compartir las dos aplicaciones. Y ahí fue que fuimos llevando, y ahí salió Innova Generacional, Innova Mujer, Innova Joven, donde llegaban 100, 200, tuvimos 500 participantes, llegamos a tener en algunas actividades, y algunas tuvimos tantos pedidos, por ejemplo, de docentes, tantos pedidos de familiares, que tuvimos que recrear porque teníamos más de 100 participantes en cada intervención. Después detectamos temáticas que la comunidad nos iba pidiendo, por ejemplo, las noticias falsas. La comunidad empezó a pedir, y bueno, trajimos expertos, empezamos a generar procesos de reflexión con la comunidad que tenían que ver con los Webinar Lab que hicimos, que era un webinar, pero con algo participativo, y ahí aprendemos a utilizar, por ejemplo, que Zoom tiene las salas, que podíamos dividir los 100 participantes en 10 salas de 10, que después podíamos volver a la sala plenaria, que teníamos lo que era la plataforma Miro, que es una plataforma muy potente y que podíamos interactuar, y que esa plataforma nos permitía que visualmente quienes participaban en nuestra actividad no veían unidireccionalmente a alguien hablando, sino que todo lo que iba pasando, lo que iba aportando, que iba trabajando, veía un producto final lo que fue toda esa actividad en la cual se había involucrado ese vecino. Y todos estaban ligados a temáticas de grupos vulnerables, si eran niños, niños adolescentes, si eran mujeres, si eran adultos, o temas comunitarios. Y ahí participaron de la Defensoría del Pueblo, participamos con la Mesa Federal, participamos con Frena la Curva, que fue una movida muy grande iberoamericana, participaron más de 16 países, nosotros de Tucumán participamos eso, dentro de la Mesa Federal se armó lo que fue el Colaboratorio Federal para que podamos llegar a la comunidad con estos espacios, por ejemplo, de jóvenes que ayudaban a personas adultas en las compras, de personas adultas que no podían salir a la farmacia, cómo la colaborábamos. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana lanzamos lo que era el protocolo Buen Vecino, con comunicación pública del gobierno de la provincia, donde era cómo generamos todo este nivel de convivencia. Cuando empezaron a dar positivo algunos vecinos de un edificio, se suscitaban hechos de violencia, entonces hicimos toda una movida para reducir la violencia, porque era alguien que estaba enfermo y no era alguien que estaba generando un hecho de vulnerabilidad a la comunidad. Hubieron barrios cuando se dieron los primeros casos que llegaba un vecino que había dado positivo, hubo reacciones hasta de violencia con esos vecinos, y nosotros fuimos a ver cómo trabajábamos, y ya empezamos a pivotear con el territorio nuevamente, pero de una forma aislada con esos puntos y no participativamente como lo habíamos hecho en otro momento. Y empezamos a fomentar momentos participativos individuales, donde nosotros facilitábamos, por ejemplo, las telas para hacer los barbijos, y vecinos que hacían para que llegue a otro barrio o lleguen a algunos lugares donde pensar el barbijo diario o el barbijo para tenerlo no estaba a disposición. Es decir, fuimos pivoteando de las redes sociales, aprendiendo los dispositivos participativos como Zoom, como Meet, como Jitsi, hemos utilizado todo, Microsoft Teams, pero bueno, nos quedamos al final con Zoom, con una versión que nos permitía utilizar todas las herramientas en plenitud, una versión paga que, si bien hicimos un esfuerzo, pero nos permitía como una herramienta muy potente. La pusimos a disposición, hicimos actividades desde el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con la Defensoría del Pueblo, con las universidades. Trajimos expertos desde Javier Arteaga, que lo conoces, trajimos a Sofía Freire, que es la nieta de Paulo Freire, para hablar de cómo era esto de la construcción de comunidades más fuertes ante la adversidad. Trajimos, tuvimos expertas en comunicación en tiempos de crisis. Tratamos de buscar los equipos que trabajaban desde la policía, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Gobierno, con equipos técnicos que podían vincularse con la comunidad ante vulnerabilidad en ese tiempo. Bueno, eso fue el gran despliegue que tuvimos el año pasado, pero con una mirada puesta en que teníamos que tener un concepto de adaptación, que no podíamos repetir lo que veníamos haciendo un tiempo previo a la pandemia, y para eso teníamos que interpretar desde la
aplicación del concepto de empatía, pero desde la empatía cognitiva, la empatía desde el comportamiento y una empatía afectiva, es decir, interpreto lo que el otro necesita, interpreto lo que el otro siente y actúo también en esa consonancia, es decir, imprimir en todo este momento estos conceptos de humanizar la gestión en un tiempo donde habíamos puesto mucha tecnología, habíamos digitalizado toda la presencia de la Secretaría. Entonces eso nos fue llevando. A medida que fueron pasando los meses, volvimos a tener contacto con lo comunitario, con lo territorial y con lo institucional, pero ya muy específico de visitas puntuales, de lugares puntuales, para no desatender lo que era el trabajo en el territorio. Fantástico, José. ¿Es que queda algo por decir? Debe haber un montón de cosas que tenés que decir. Bueno, pero... hay un concepto que tratamos de poner, que muchas veces se utiliza de planificación estratégica como adjetivo, y nosotros lo que tratamos de buscar es que sea un verbo, que la planificación estratégica sea dinámica, que se adapte, que sea ágil, que no sea algo que sea un escrito o que sea un documento voluminoso, sino que sea vivo y que tenga la posibilidad de que eso también pueda ser absorbido por un equipo. ¿Por qué hablo de un equipo de alto rendimiento? Era poder identificar nuevos roles. En esto de la pandemia, el facilitador en el uso de tecnología necesitaba aprender Zoom, necesitaba aprender Miro, pero también mientras estábamos llevando la actividad adelante, teníamos que aprender el tiempo de introducción, dar las consignas de cómo iba a ser la participación en este nuevo territorio, el chat, cuáles eran los facilitadores en el chat que iban a estar observando si ese vecino tenía alguna problemática o había algún planteo. Cuando utilizábamos la herramienta participativa, ver que todo, quién pedía la palabra, quién la daba. Entonces, es decir, nos llevó todo un esfuerzo de que quien participaba no sentía que era unidireccional, alguien exponiendo algo, sino era algo que iba sucediendo. Por ejemplo, el 13 de noviembre, después de haber pasado por Innova Joven, de haber trabajado con más de 150 adolescentes de la provincia y que también participaron de otras provincias, llevamos adelante con 16 provincias el Festival Nacional del Día contra el Grooming. Y se hizo todo digital. Tuvimos a La Pampa, tuvimos Neuquén, tuvimos Hurlingham, tuvimos Mar del Plata, tuvimos Córdoba. Todo eso pasó gracias a la tecnología, pero gracias también a la mirada participativa. Y eso fue un festival que empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 11:30 de la noche, con todos los equipos interviniendo, con todos los equipos participando a una versión digital. Bueno, te cuento todo esto porque la tecnología nos permitió estar conectados, pero nosotros siempre poniendo que tenía que haber un vínculo, que nos tenía que interesar qué es lo que opinaba el otro equipo, nos tenía que interesar qué opinaba el vecino mientras iba pasando, aprender a hacer los formularios de inscripción, que ese formulario de inscripción también el vecino le interesaba saber si había certificado, cómo podía seguir en contacto, cuándo se volvía a ver, porque en ese momento de aislamiento y que después pasó a distanciamiento, la ciudadanía es como que se sentía aislada y sola, y estos espacios lo que nos demostraron es que podía encontrarse con otros, que podía hacer una expresión de él a través de lo digital y que había una interacción, que no era solo la palabra, sino que al final veía una construcción de un prototipo, veía la construcción de que todo lo que había sucedido estaba registrado, de que había una segunda parte con lo que ese prototipo iba a pasar a la elaboración, y después cuando llegamos a noviembre vieron la puesta en marcha de todo lo que habían dicho. Por ejemplo, en un colaboratorio que tuvimos, digital, un webinar, los vecinos han dicho, bueno, habría que hacer un video preventivo, pero que sea un joven el que lo haga. Y cuando llegamos a noviembre, después de marzo a noviembre, vieron que estaba un video de una niña, y como ellos lo habían hecho, y se dieron cuenta de que, bueno, que había sido su idea, que la habían enriquecido, que otro la había realizado, que hubo otro vecino que hizo el guión, que otros lo filmaron. Entonces, mostrar todo ese proceso es el documento que te pasé y compartimos, de que a veces contar esa historia por detrás de la escena, el backstage de toda esta política pública, de tener presencialidad digital en un tiempo donde había que tener un distanciamiento, donde teníamos que tener cuidado con un virus que en ese momento no conocíamos. Sí, además, te hago una última pregunta. ¿Cómo digitalizaron a los que tenían dificultades de digitalizar? Bueno,
vos ahí planteaste algo. Por ejemplo, Innova Generacional surge de esto con un concepto de inclusión digital y de derecho humano. Dijimos, las personas mayores, cuando empezó el virus, no sé si recuerdas, era que eran las personas más afectadas por el virus. Entonces, fuimos a hablar le invitamos a la Universidad San Pablo T a que nos colabore con la estructura de docentes para generar inclusión, era decir, cómo nosotros podíamos desde una publicación, que fue así el mensaje, si tenés en tu familia una persona mayor y querés ayudarla, contactate con este WhatsApp que vamos a estar esperándote para hacer el tránsito del celular a una plataforma digital. ¿Por qué hablamos de que tenía que tener perspectiva de derecho humano? Que necesitamos buscar la vulnerabilidad en ese momento, era un acompañamiento, buscar que nada vulnere a esa persona por solo el hecho de no estar incluido en el territorio digital. Entonces pusimos todo ese trabajo. Es más, el 27 de este mes volvemos a tener una edición de esto que no, lo hemos sostenido a lo largo desde que se decretó la pandemia hasta el día de hoy, que todavía seguimos en esta segunda ola, lo estamos sosteniendo porque muchos vecinos han logrado ese tránsito y cuando comparten con sus amigos por una llamada telefónica han permitido que se sumen. Hay un tema que también buscamos, era que el equipo nuestro nos llegó por mensaje cuál era el teléfono de una persona que quería participar, las llamamos. Nosotros fuimos a buscar, se llamó por teléfono, se explicó, entraron a computadora cuando no tenían a alguien que lo asista en la familia. Y la verdad que, bueno, Argentina tiene un desafío de inclusión digital muy grande para personas adultas, no tan solo en los tres aspectos que nosotros podemos identificar. Una cuestión es tener la conectividad, otra es tener el dispositivo y otra la alfabetización. Es decir, en esos tres miradas que hemos trabajado, es cómo aprendemos a usar la aplicación, es una cuestión de alfabetización digital. Tener el dispositivo y tener la conectividad nos llevó también a un cuarto tema a tener presente, que era tener el dato, es decir, tener el dinero y pagar un plan que permita, ya sea en el celular o en la casa, la conectividad necesaria para poder estar conectado. Fantástico, José, muchísimas gracias. Ahora voy a desconectar un segundito.